Hoy hablaremos de las aplicaciones de la espectrometría de absorción de UV visible. Es importante mencionar que cualquier especie química que absorba radiación electromagnética en las regiones ultravioleta o visible es susceptible a poder ser determinada por técnicas espectrométricas, siendo las más utilizadas actualmente la espectrometría de absorción molecular UV visible, la turbidimetría, nefelometría, luminometría y espectrometría de absorción y emisión atómica. También es muy importante mencionar que el mayor campo de aplicación en la espectrometría de absorción ultravioleta visible se encuentra en el análisis cuantitativo y no así en el análisis cualitativo. En cuanto al análisis cualitativo, la identificación de un compuesto puro requiere la comparación empírica de los detalles del espectro de la sustancia problema con los del compuesto puro, definiendo como detalles del espectro a longitudes máximas, longitudes mínimas y puntos de inflexión. También es importante mencionar que si la intensidad de absorción tiene valores altos, esta también se va a usar como criterio para la identificación de sustancias a ciertas longitudes de onda. En cuanto a la interpretación espectral, se puede hacer de manera con una comparación visual, utilizando ya referencias conocidas. También podemos hacer uso de una librería electrónica, en donde es posible realizar una comparación rápida entre el espectro obtenido de una sustancia y los espectros disponibles en biblioteca. Anteriormente se había mencionado algunas longitudes de onda de algunos grupos orgánicos. Ahí ya podemos hacer alguna comparación. Hablando específicamente de sustancias orgánicas, es conveniente operar en fase de vapor o a presión baja, porque esto hace que las moléculas se aíslen, y lo cual nos proporciona mayores detalles característicos para la identificación. En disoluciones, en presencia de disolventes polares como el agua, alcoholes, ésteres y cetonas, las moléculas no se encuentran aisladas, sino solvatadas, lo cual nos puede dar el resultado de una nueva aparición de una banda. Hablando precisamente de la identificación de compuestos orgánicos, puede ser de utilidad para la detección de ciertos grupos funcionales, aquellos que tengan una banda débil entre 280 y 290 nanómetros. Pero para mayor seguridad, estos datos siempre deben ser usados o combinados con otros ya obtenidos. Cualquier información analítica, ya sea por infrarrojo, por ejemplo. Haciendo más un resumen de esto, entonces nos dice que el análisis del espectro UV visible no se utiliza como criterio único de identificación, sino como análisis complementario. Hablando de sustancias inorgánicas, las únicas que tienen espectro de absorción ultravioleta visible son los iones trivalentes de tierras raras. Se denomina iones trivalentes de tierras raras a una mezcla de óxidos y hidróxidos de la tabla periódica que van desde lactanio a laurencio, llevando el nombre de tierras raras porque son escasos de abundancia en la corteza terrestre. Algunos ejemplos de estos y sus aplicaciones tenemos al lantano, que se utiliza para electrodos de batería, al samario, que se utiliza en láseres y barras de control de reactores nucleares, y al prometio, que se utiliza en pintura luminosa y batería nuclear. En cuanto al análisis cuantitativo, se había comentado que la espectrometría de absorción ultravioleta y visible es una de las técnicas más usadas en análisis cuantitativo. Se ha estimado que solo en el campo biosanitario el 95% de las determinaciones cuantitativas se llevan a cabo por espectrometría. En comparación con los análisis clásicos de métodos espectrofotométricas, son menos exactos pero más sensibles y más rápidos, y su precisión es aceptable.
teniendo una sensibilidad de hasta 10 a la menos 7 molar y una fácil adquisición de datos. La espectrometría de UV visible se utiliza habitualmente en la determinación cuantitativa de soluciones de iones metálicos de transición, como ser el níquel 2, cobre 2, cobalto 2, y también en compuestos orgánicos muy conjugados. Los disolventes para estas determinaciones a menudo son agua, puesto que no todos los disolventes son adecuados para el uso de espectrometría de UV visible. La polaridad y el pH de la disolución pueden afectar a la absorción del espectro de un compuesto orgánico. Ahora procederemos a definir cuál es el procedimiento para el análisis espectrofotométrico. Primeramente debemos realizar la selección de la longitud de onda. Para esto mencionamos lo siguiente. Las medidas de la absorbancia se llevan a cabo normalmente a la longitud de onda correspondiente al máximo de absorción, ya que de esta forma se obtienen máximas sensibilidades. El siguiente paso es la preparación de la muestra. Este paso implica que debemos realizar la separación de posibles interferencias y también tener en cuenta algunos factores, como ser el pH y la temperatura. Una vez conocida la absorbancia, debemos hacer la determinación de la relación de absorbancia y concentración. Y para esto debería ser suficiente aplicar la ley de Beer, pero como ya se había comentado anteriormente, no es prudente asumir el cumplimiento de dicha ley y utilizar un solo patrón para determinar la absortividad molar. Asimismo, tampoco es conveniente determinar la absortividad molar a partir de bibliografía. Entonces, para esto se realiza lo que es un calibrado en sustancias simples y posteriormente métodos de adición estándar en sustancias un poco más completas. Vamos a explicar cada uno de ellos. Primeramente hablaremos de lo que es el calibrado. A esto se le denomina recta de calibrado con patrones de concentración conocida. El primer paso que debemos realizar para esto es realizar muestras patrón o estándar. A esto también se le conoce por sustancias de las cuales se conoce la concentración. Posteriormente también debemos hacer la disolución del blanco. Y metiendo esto a lo que es a un espectrofotómetro UV visible, nos botará en este caso una señal. En este ejemplo, o en UV visible, es la absorbancia. Y procedemos a realizar lo que es una gráfica, sería absorbancia versus concentración, lo cual después o posteriormente de los puntos que salgan se va a hacer una recta de calibrado. Esto con una regresión lineal. Generalmente se lo puede realizar con mayor facilidad en Excel. La regresión lineal nos botará la siguiente ecuación: y igual a por x más b, como nos muestra el gráfico, donde y es igual a la señal, en este caso la absorbancia, y x pasará a ser la concentración. De tal manera, ya tendremos lo que es la concentración. El método de adición estándar es más o menos de similar manera que el calibrado, pero tiene algunas variaciones. Primeramente, también se debe preparar muestras patrón o estándar y a este se le adiciona alícuotas idénticas de la muestra. Posteriormente, estas también se llevan lo que es a un espectrofotómetro de absorción, el cual nos botará una señal conocida, en este caso siendo la absorbancia. También se hace una recta de calibrado o una regresión lineal.
Pero al finalizar esto debemos hacer lo que es una extrapolación, donde y sea igual a 0. Después de esto obtendremos la siguiente ecuación donde C es igual a B sobre A. Como ya les había mencionado, en este caso C es la concentración y B y A son datos que en la regresión lineal nos va a dar. Este método también es preferible hacerlo por Excel de manera más rápida. Ahora, cuando en una disolución hay varias sustancias que absorben radiación, es posible en muchos casos llevar a cabo su determinación sin necesidad de separar previamente dichos componentes. Se va a considerar el caso de dos distintos componentes, uno M y el otro N. La forma de proceder depende de los espectros de absorción de ambas especies y pueden presentarse los siguientes casos. Espectros no superpuestos. En este ejemplo, es posible encontrar algunas longitudes de onda a las que absorba solo una de las especies. Longitud de onda 1 para determinar M2 y longitud de onda 2 para determinar N. Otro caso que tenemos son los espectros superpuestos parcialmente, como se muestra en la siguiente figura. La especie N no interfiere en la medida de M a la longitud de onda 1, por lo que la determinación de esta especie puede hacerse directamente a la longitud 1. A continuación se determina la absorbancia de M a la longitud de onda 2, a partir de la absortividad molar de una experiencia previa. Y finalmente se resta esta contribución de la absorbancia medida de la longitud de onda 2. Con ello se obtiene la absorbancia del componente N, cuya concentración se calcula posteriormente de la forma ya acostumbrada. Otro caso que se puede dar son los espectros completamente superpuestos, como se muestra en la siguiente figura. En este caso no se puede encontrar una longitud de onda en la que M y N absorban de forma exclusiva. Por lo tanto, se resuelve que las absorbancias 1 y 2 a las longitudes de onda 1 y 2 respectivamente, planteando las siguientes ecuaciones, las que se ven en la pantalla, donde la absorbancia 1 es igual a la absortividad molar de M1 versus la longitud de la cubeta y la concentración de M, más la absortividad molar de N1 por la longitud de la cubeta más la concentración de N. Y lo mismo en la segunda ecuación, solo que a la longitud 2, a la longitud de onda 2. Esto es posible ya que la ley de Beer establece que la absorbancia es una propiedad aditiva,